En las profundidades del corazón humano, hay un anhelo de escuchar la voz de Dios. Muchos, a lo largo de los siglos, han clamado por una señal, una palabra, algo tangible que los conecte directamente con el Creador. Sin embargo, la forma en que Dios se comunica no siempre es con truenos o milagros visibles. A veces, su voz llega de manera suave, casi imperceptible, y es en el silencio de la mente y en la tranquilidad del alma donde Él habla con mayor claridad. Joao era un hombre común, como muchos de nosotros, que ansiaba profundamente escuchar la voz de Dios. Dedicaba sus mañanas a la oración y leía las Escrituras con devoción, pero, aún así, parecía que los cielos estaban cerrados. No escuchaba nada, no sentía nada. Su mente, antes llena de esperanza, comenzó a llenarse de dudas. ¿Sería él indigno de escuchar la voz divina? ¿Por qué el silencio era tan ensordecedor? Joao era un hombre sencillo, de esos que se levantan al amanecer con una oración en los labios y un corazón lleno de esperanza. Desde niño, siempre había sentido una cercanía especial con Dios, una fe inquebrantable que lo guiaba en cada paso. Con el paso de los años, su vida había tomado el rumbo habitual: trabajo, familia, responsabilidades. Pero algo dentro de él lo empujaba hacia más, una inquietud que no podía ignorar. Caminaba todos los días hacia la iglesia del pueblo, una pequeña construcción de ladrillos antiguos y ventanas coloridas que, a la luz del sol, reflejaban destellos de esperanza. Allí, en medio de ese silencio sagrado, Joao se arrodillaba, cerraba los ojos y buscaba escuchar algo más que el eco de sus propios pensamientos. Anhelaba sentir la voz de Dios en su vida, como lo habían experimentado los profetas y los santos que admiraba en las Escrituras. Quería respuestas claras, señales visibles, algo que le confirmara que su fe no era en vano. Pero día tras día, lo único que encontraba era silencio. Se preguntaba por qué, si su corazón estaba abierto y su alma dispuesta, no escuchaba nada. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía? Joao creía con todo su ser, pero comenzaba a dudar si estaba orando de la manera correcta, si tal vez estaba buscando en el lugar equivocado. Era el inicio de una búsqueda que lo llevaría mucho más allá de las paredes de aquella iglesia, mucho más allá de las palabras que recitaba. Lo que Joao no sabía era que Dios ya estaba comunicándose, pero de una manera que él aún no había aprendido a reconocer. Joao seguía con su rutina diaria, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Aunque sus labios aún pronunciaban las oraciones de siempre, su corazón se sentía cada vez más vacío. Todas las mañanas se levantaba con el mismo propósito: acercarse a Dios. Sin embargo, con cada día que pasaba, el silencio que recibía en respuesta se hacía más pesado. La frustración comenzó a invadir sus pensamientos. Se preguntaba si algo estaba mal con él. ¿Por qué no sentía la presencia de Dios como antes? Joao había escuchado tantas historias de personas que hablaban de sentir el toque de lo divino, de recibir señales, de escuchar la voz de Dios guiando sus pasos. Pero él no sentía nada. Solo un vacío que crecía con el tiempo. Al salir de la iglesia, cada paso que daba hacia su casa se sentía más pesado que el anterior. Joao se esforzaba por mantener la fe, pero las dudas empezaban a colarse en su mente. Empezó a preguntarse si Dios lo había olvidado. Quizás, pensaba, no era lo suficientemente bueno, o no estaba orando de la manera correcta. Tal vez, simplemente no era digno de recibir una respuesta. Día tras día, este silencio se convertía en su compañero más constante. Incluso en los momentos de mayor devoción, cuando Joao cerraba los ojos y levantaba sus manos hacia el cielo, el vacío permanecía. Las palabras que alguna vez brotaban de su boca con tanta seguridad, ahora sonaban mecánicas, como si él mismo no creyera del todo en ellas. Pero algo en Joao seguía resistiendo, una pequeña chispa de esperanza que, aunque débil, se negaba a apagarse por completo. Había algo más que aún no entendía, algo que estaba más allá de lo que sus sentidos podían percibir. Aunque no lo supiera en ese momento, estaba a punto de descubrir una forma diferente de escuchar la voz de Dios. Los días de Joao comenzaron a oscurecerse de manera silenciosa, como si una sombra invisible cubriera su corazón. La fe que antes lo sostenía con fuerza ahora parecía desvanecerse poco a poco, dejando un hueco difícil de llenar.
Cada oración que hacía, cada plegaria que levantaba al cielo, le parecía más vacía que la anterior. Ya no sentía la paz que antes lo envolvía, ni el consuelo que le llegaba cuando abría las Escrituras. Todo se sentía distante, ajeno, como si Dios hubiera cerrado la puerta y dejado de escuchar. Joao había pasado tantas horas pidiendo respuestas, pero lo único que recibía era un eco frío y silencioso. Y ese silencio era insoportable. Una especie de cansancio espiritual comenzó a apoderarse de él. Empezó a dudar si toda su vida de devoción había servido para algo. ¿De qué valían todas esas oraciones si no había una señal, ni siquiera una pequeña luz que le mostrara el camino? Llegó un punto en que Joao, aunque seguía orando por hábito, ya no lo hacía con el mismo fervor. Las palabras le salían con esfuerzo, y, en el fondo, empezaba a perder la esperanza. Algo se había roto dentro de él, algo profundo y esencial. Sentía que estaba solo, atrapado en su propia mente, luchando contra dudas que antes jamás había conocido. Una noche, sentado en la soledad de su cuarto, Joao miró al techo, sintiendo que su fe se desmoronaba como una torre hecha de arena. No entendía por qué Dios, quien siempre había estado a su lado, ahora parecía tan lejano. Su corazón estaba cargado de preguntas, pero ninguna tenía respuesta. Y en ese momento, por primera vez, Joao se preguntó si tal vez nunca había estado escuchando correctamente. Esa fue la chispa de su crisis. El momento en que todo lo que creía conocer sobre Dios y su comunicación se desvaneció ante sus propios ojos. Joao estaba perdido, sumido en una oscuridad que él mismo no sabía cómo disipar. Y lo peor de todo era que no sabía cómo volver a encontrar el camino hacia la luz. Joao, cada vez más perdido en su desesperación, decidió buscar ayuda. Sabía que no podía enfrentar solo esa oscuridad que había tomado su corazón. Así que acudió a su viejo amigo, Miguel, un hombre que llevaba años en el camino de la fe, conocido por su sabiduría y serenidad. Miguel vivía en las afueras del pueblo, rodeado de campos tranquilos que parecían reflejar la paz que habitaba en su interior. Joao llegó, abatido, y se sentó frente a él. Sin decir una palabra, sus ojos llenos de angustia hablaban por sí solos. Después de un largo silencio, Miguel, con su mirada suave pero penetrante, le preguntó, ¿qué es lo que realmente buscas, Joao? Joao soltó un suspiro profundo, como si al hacerlo liberara el peso de semanas, quizá meses de dolor. Busco respuestas, respondió. Busco escuchar la voz de Dios, pero no la encuentro. He orado y orado, pero es como si él me hubiera abandonado. Todo lo que oigo es silencio. Miguel lo observó detenidamente y, en lugar de ofrecerle consuelo inmediato, le dio un consejo inesperado. ¿Has considerado que tal vez estés buscando en el lugar equivocado, Joao? A veces, nos concentramos tanto en lo externo que olvidamos que Dios habla de formas mucho más sutiles. No siempre es un trueno o una señal visible. A veces, su voz es más como una brisa suave, un pensamiento, una intuición. ¿Has escuchado tu mente y tu corazón en lugar de solo tus palabras? Joao quedó en silencio. Nunca había pensado en ello de esa manera. Siempre había creído que la voz de Dios debía ser clara, poderosa, algo que no podía ignorarse. Pero ahora, sentado frente a Miguel, empezaba a darse cuenta de que tal vez había algo más profundo, algo que no había considerado. Miguel, con una pequeña sonrisa, añadió, no te estoy diciendo que dejes de orar o buscar en las Escrituras. Sigue haciendo eso. Pero también aprende a escuchar el silencio, porque en ese espacio tranquilo es donde Dios habla de manera más íntima. Es en tu mente y en tu corazón donde Él puede estar esperando ser escuchado. Las palabras de Miguel resonaron en Joao de una manera diferente. Algo dentro de él empezó a moverse, como si una puerta se abriera lentamente, mostrando un nuevo camino, uno que nunca había considerado antes. Era un consejo simple, pero cargado de una sabiduría que Joao apenas comenzaba a entender. Joao regresó a su casa con el consejo de Miguel resonando en su mente. Esa noche, en lugar de recitar las mismas oraciones que había hecho durante semanas, decidió hacer algo diferente. Se sentó en silencio, sin palabras, sin peticiones. Apagó las luces, se alejó del ruido, y se dejó envolver por la quietud de la habitación.
No había súplicas, solo un profundo deseo de escuchar algo más allá de lo que sus oídos podían percibir. El silencio en la casa era absoluto. Afuera, el viento apenas movía las hojas, y por dentro, Joao se enfrentaba a una calma que al principio le resultaba extraña. Estaba acostumbrado a hablar, a decirle a Dios lo que sentía, lo que necesitaba, pero ahora todo lo que hacía era estar quieto, abrir su corazón de una forma que nunca había hecho antes. Sus pensamientos al principio lo distraían. Pensaba en los problemas cotidianos, en las dudas que lo habían estado atormentando, pero lentamente comenzó a sentir algo diferente. Había una especie de paz que empezaba a llenar el vacío dentro de él, una sensación que no venía de fuera, sino de lo más profundo de su ser. Los minutos pasaron, y Joao, en lugar de sentirse inquieto, empezó a experimentar una claridad que no había sentido antes. No eran palabras audibles, no era una voz en el sentido estricto, pero algo dentro de él comenzó a ordenarse. Como si en esa quietud, su mente encontrara respuestas que había estado buscando todo ese tiempo. No eran respuestas inmediatas ni milagrosas, pero eran señales de que algo, o mejor dicho, alguien, estaba presente. En ese momento, Joao comprendió lo que Miguel había querido decir. Dios no estaba en el bullicio, ni en la desesperación de sus palabras repetidas. Dios estaba en ese silencio, en esa pausa. Estaba hablando, no a través de un trueno, sino a través de la calma que llenaba su alma. Joao no necesitaba gritar al cielo para ser escuchado. Solo tenía que detenerse, abrir su mente, y dejar que la suave voz de Dios se hiciera presente en sus pensamientos. Ese fue su momento de reflexión, el instante en que Joao se dio cuenta de que la comunicación con Dios no siempre es directa, ni visible. Es una conexión interna, profunda, que surge cuando el ruido del mundo se disipa y la mente se abre a lo divino. Mientras Joao permanecía en silencio, algo dentro de él comenzó a cambiar. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado un espacio donde las preocupaciones y los miedos no podían entrar. Su mente, antes agitada y llena de dudas, ahora se sentía ligera, como un lago en calma. En ese estado de quietud, una voz suave y clara comenzó a emerger desde lo más profundo de su ser. No era una voz audible, ni algo que pudiera describirse con palabras humanas. Era más bien una certeza, un susurro que no venía de fuera, sino de su interior. Joao se dio cuenta de que esa paz, ese pensamiento que le traía consuelo y dirección, era la respuesta que tanto había buscado. Dios estaba hablándole a través de su mente, guiándolo sin necesidad de palabras ruidosas o señales extraordinarias. Esa voz interior le recordaba cosas simples pero poderosas. Le decía que confiara, que no estuviera ansioso, que Dios siempre había estado a su lado, incluso en los momentos en que Joao creía estar solo. Le recordaba las palabras de las Escrituras que tantas veces había leído pero que ahora resonaban de una manera completamente nueva. No te dejaré ni te abandonaré, decía en su corazón, y esas palabras, ahora más que nunca, parecían llenas de vida. Joao, con los ojos cerrados y el alma en paz, entendió que había estado buscando a Dios en el lugar equivocado. No en las señales exteriores, no en el ruido del mundo, sino dentro de su propia mente y corazón. Dios siempre había estado hablando, solo que Joao no sabía cómo escuchar. Esa voz interior, ese suave toque en sus pensamientos, era la respuesta. Una respuesta tan clara como el amanecer, que lo llenaba de esperanza y renovaba su espíritu. Esa noche, Joao se fue a dormir con una paz que no había sentido en semanas. Ya no necesitaba buscar fuera lo que había encontrado dentro. Ahora sabía que Dios se comunicaba a través de su mente, de esos pensamientos llenos de amor y sabiduría que aparecían en los momentos de mayor quietud. Con el paso de los días, Joao comenzó a notar que algo profundo había cambiado dentro de él. Su mente, que antes estaba llena de dudas y ansiedad, ahora se sentía renovada. No era que sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, pero su manera de verlos era diferente. Había una claridad, una calma que lo acompañaba en cada pensamiento. Por las mañanas, cuando se despertaba, ya no sentía la misma urgencia de encontrar respuestas inmediatas. En su lugar, había una confianza tranquila, una sensación de que, a su propio ritmo, todo lo que necesitaba saber llegaría.
Su mente se había vuelto un terreno fértil, donde los pensamientos divinos florecían de forma natural. Joao se daba cuenta de que Dios le hablaba a través de esa renovación de su mente, haciéndolo ver el mundo de una manera nueva. Recordaba las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación era exactamente lo que Joao estaba experimentando. Su entendimiento había sido transformado, no por algo externo, sino por la conexión íntima con Dios que había encontrado en su mente y corazón. Ahora, al enfrentar los desafíos diarios, Joao sentía que no estaba solo. Sabía que en cada decisión, en cada pensamiento, la voz de Dios lo guiaba con sabiduría y amor. Esa renovación mental no era un evento puntual, sino un proceso continuo que lo fortalecía cada día. Había aprendido a discernir qué pensamientos venían de la ansiedad y cuáles eran inspirados por la paz de Dios. Joao se sentía libre. Libre del miedo, de la duda, de esa sensación opresiva de estar desconectado. Su mente, antes un campo de batalla de incertidumbre, ahora era un espacio de serenidad, donde Dios se manifestaba de formas que Joao jamás había imaginado posibles. Esta renovación no solo transformó su mente, sino también su espíritu, dándole una nueva perspectiva sobre su relación con el Creador y el propósito de su vida. Joao se levantó una mañana, pero algo en él ya no era igual. No era solo la paz en su corazón y la claridad en su mente, era una convicción firme, una certeza de que había encontrado una forma más profunda de caminar con Dios. La vida seguía con sus retos cotidianos, pero Joao ahora los enfrentaba con una confianza nueva. Sabía que no estaba solo, que en cada paso que daba, la voz de Dios lo guiaba desde dentro. Ese día, al salir de su casa, Joao decidió que su jornada no era solo personal. Lo que había aprendido, esa transformación interior, debía compartirse. Caminó hasta la plaza del pueblo, donde a menudo se reunían las personas para conversar, y con una sonrisa tranquila en el rostro, se acercó a sus amigos. Ellos, conocedores de la lucha espiritual que Joao había atravesado, lo miraron con curiosidad. ¿Qué ha cambiado en ti, Joao?, le preguntó uno de ellos. Se notaba que algo diferente irradiaba de su ser. Joao, sin prisas, les habló del consejo que había recibido de Miguel, de cómo había dejado de buscar respuestas en lo externo y había comenzado a escuchar a Dios en lo más profundo de su ser. Les contó sobre ese silencio, sobre esa calma que antes lo había desconcertado, pero que ahora entendía como la voz suave de Dios guiando su mente. Dios siempre ha estado ahí, les dijo. Lo buscamos en grandes señales, en ruidos, en milagros externos, pero a veces está en lo más sutil. No es necesario que gritemos para ser escuchados, ni que nuestras oraciones sean largas. Solo necesitamos abrir el corazón y la mente, y en esa quietud, escuchar su voz. Sus amigos, al escuchar estas palabras, quedaron pensativos. Joao no les ofrecía una solución rápida ni fácil, pero les mostraba un camino más profundo, uno que invitaba a la reflexión y a la comunión íntima con Dios. A partir de ese día, Joao comenzó a vivir su vida de una manera diferente. No es que ya no tuviera problemas ni desafíos, pero había aprendido a verlos desde otra perspectiva. Sabía que la voz de Dios siempre estaba ahí, y que lo guiaba en cada decisión, en cada pensamiento. Compartía su experiencia con otros, no con el afán de imponer, sino de inspirar a que ellos también buscaran esa conexión interna con el Creador. La nueva jornada de Joao no era solo una aventura personal, sino un testimonio viviente de cómo Dios se comunica con aquellos que están dispuestos a escucharlo en el lugar más íntimo, en su mente y en su corazón. Había aprendido que la fe no era solo esperar grandes milagros, sino ser consciente de que el mayor milagro era la paz interior y la claridad que Dios le ofrecía día tras día. Señor, en el silencio de mi mente y en la quietud de mi corazón, te busco. Enséñame a escuchar tu voz en cada pensamiento, a sentir tu paz en cada momento de quietud. Renueva mi mente, para que pueda discernir tu voluntad, y guíame en el camino de la fe, confiando en que siempre estás a mi lado, aun en los momentos en que el mundo parece estar en silencio. Amén.
Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar la voz de Dios en su vida. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te guíe y te bendiga siempre. Dios te bendiga.